Bienvenidos a nuestra segunda sesión del estudio sobre la teología de Lutero. En este momento vamos a hablar sobre el amanecer de la Reforma. Y cuando hablamos de amanecer de la Reforma, debemos entenderlo a la luz de una nueva interpretación del Evangelio. Lo que ahora comprendemos de esta nueva interpretación estuvo escondido en el tiempo de Lutero. Bajo los excesos y abusos de la Iglesia Católica, el concepto y la predicación que tenía la Iglesia Católica era: para encontrar a un Dios de gracia tienes que ser justo, y para llegar a ser justo tienes que hacer penitencia. En el Catecismo de la Iglesia Católica dice: la gracia no es eficaz hasta que el hombre responda por su propia voluntad. El hombre está enfermo, pero no muerto en sus pecados. No se puede sanar a sí mismo, pero puede llamar al doctor, y si no colabora, está condenado para el infierno. Como Lutero era católico en ese entonces, él deseaba sanar sus pecados mediante las penitencias, para así tener la seguridad de encontrar a un Dios de gracia. ¿En qué consistían las penitencias? En confesión de pecados ante un sacerdote, ayunos, limosnas, repeticiones de rezos, peregrinaciones, la continencia, adoración a la Virgen María, etc. Muchas de las penitencias que hacía Lutero eran dolorosas y difíciles de cumplir. Entonces, de esa manera, no era ninguna ayuda para su vida espiritual. La gracia, en el entendimiento católico, era una fuerza que Dios da para cumplir, la cual resultaba lo contrario a un consuelo para un pecador como Lutero. La angustia que sentía Lutero estaba relacionada con el purgatorio. Según los católicos, se entiende que es un lugar de purificación a través de sufrimientos donde llegan cargados de pecados cuando una persona muere. Seguramente el deseo de Lutero era no ir al purgatorio a sufrir, sino lograr su salvación con las penitencias a través de una lucha personal. De esa manera, la misericordia de Dios estaba muy lejos para la gente. Lutero no podía apreciar en su corazón el amor real hacia Dios. Al contrario, sentía odio por exigirle lo imposible. Y había momentos en que se angustiaba pensando que era predestinado para la condenación. Mientras tanto, había muchos abusos y excesos en la Iglesia Católica que impidieron a la gente encontrar paz con Dios. Entre los abusos más importantes encontramos el negocio o venta de las indulgencias, la autoridad del Papa, el culto a la Virgen María, devoción a los santos, el celibato. Para mejor entender el trasfondo de la Reforma, vamos a tocar brevemente dos excesos de la Iglesia Católica: la indulgencia y la autoridad del Papa. Primero empezaremos con las indulgencias. Se negociaba con las indulgencias para el perdón de los pecados. Las indulgencias eran cartas emitidas por el Papa para el perdón de los castigos temporales del pecador. Muy pocos lograban cumplir sus penitencias antes de morir. En esa situación, la Iglesia podía brindar ayuda a las pobres almas para acortar el tiempo en el purgatorio. Se podía comprar la indulgencia por cierta cantidad o días como lo requería, y para lo cual usaron exageraciones, así como decían: cuando las monedas en el cofre suenan, las almas del purgatorio saltando van. Pero la Biblia nos enseña que el hombre solamente le queda creer y aceptar a Cristo como su Salvador personal.
Y eso es totalmente gratuito, porque Cristo ya ha pagado el precio cuando murió en la cruz, como podemos ver en Romanos capítulo 3, versos 24. Mis amados hermanos, esto quiere decir que debemos entender que el Evangelio no pone ninguna condición para la salvación. Solamente dice que Dios es reconciliado en la justicia de la obra terminada por Cristo. Él ha hecho todo lo que debía hacer para que pudiéramos ser salvos. Viniendo en el segundo punto, vamos a hablar sobre la autoridad del Papa. Se enseña que el Papa tiene autoridad como representante de Dios en la tierra. Por tanto, solo él tiene la autoridad de interpretar las Escrituras y es infalible. Esta forma de enseñanza no se ajusta a la verdad de la palabra de Dios, la cual contradice a la fe cristiana y a la Biblia como única fuente para el conocimiento de la revelación de Dios. La Iglesia luterana enseña que todos deben conocer y estudiar la palabra de Dios. Lutero mismo quería que el pueblo tuviera acceso a la Biblia, y es por eso que él tradujo la Biblia en alemán. Él subrayó que toda enseñanza debe basarse en las Sagradas Escrituras. Por tanto, la Iglesia siempre tiene que volver a su fundamento, el cual es las Escrituras, y su control, el cual es Jesucristo. Martín Lutero, a través de los estudios de Romanos y la teología de San Agustín, entendió que el hombre es totalmente arraigado al pecado y que Dios es el único que puede favorecer a todos los pecadores sentenciados a la muerte. Concluyó que el hombre nunca puede agradar a Dios por su propia cuenta, ni haciendo penitencias, ni por méritos. La única esperanza es recibir la salvación gratuitamente de parte de Dios. La teología de la cruz ve a Dios por medio de la cruz, es decir, que Dios se revela en la obra de su Hijo Jesucristo. Su amor se reveló cuando Jesús murió una muerte sustitutoria. Él murió en nuestro lugar. Por lo tanto, el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna, todo lo recibimos por fe, por tener confianza en Jesucristo. Lutero tenía respeto profundo a la iglesia, nunca pensó dividir la iglesia, sino volver a la verdad en la Biblia. Y para terminar, quiero expresar un pensamiento que Lutero decía al respecto. Cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Bueno, hermanos, continuaremos con un nuevo tema en la siguiente sesión. Que el Señor los bendiga.